Noticias de última hora, preste mucha atención. Roberto Izurieta dice, la vicepresidenta hizo 3 declaraciones sumamente graves. El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, dijo que la vicepresidenta Verónica Abad hizo declaraciones nocivas sobre los derechos de las mujeres. Además adelantó que su trabajo será no dar primicias. El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, revela los motivos por los cuales se produjo el distanciamiento entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Habla de, al menos, 3 declaraciones hechas por Abad a las que califica de nocivas, ya que no correspondían al pensamiento de la campaña de Daniel Noboa. En entrevista con Primicias, Izurieta, quien fue embajador de Ecuador en Chile hasta noviembre de 2023, sostuvo que están buscando a un vocero para la presidencia y que, mientras tanto, él asumirá esa función. Además, el secretario de Comunicación asegura que su trabajo no será dar primicias y que la fecha y los temas de la consulta popular se los dará a conocer oportunamente. Se le pregunta a Izurieta cómo generar credibilidad si por un lado se niega una fractura en la relación entre Noboa y Abad y horas más tarde la mandan a Tel Aviv. Es bastante común que cuando la gente tiene una premisa, una idea preconcebida, la realidad solo tiene sentido si calza a esa idea preconcebida. Y esa es la impresión que yo tengo del análisis. Yo tengo otro análisis, que son los hechos. Durante la campaña, la candidata a la vicepresidencia dijo 3 cosas que no correspondían al pensamiento de la campaña de Daniel Noboa. Prefiero no entrar en detalles, porque no es mi objetivo. ¿Cuáles son esas 3 cosas que generaron este distanciamiento? Equidad y violencia de género, y si las mujeres que trabajan y tienen hijos deben tener un salario similar al de los hombres. Dijo que no, porque gastaban tiempo en sus hijos y por lo tanto era justo que ganen menos. Son 3 temas de fondo. Entonces estamos viendo las ramas sin ver la raíz. Son 3 temas importantes para el presidente de la República, que por primera vez en la historia tiene el gabinete más diverso y de mayor equidad de género de la historia. ¿Entonces el presidente no la conocía bien y la escogió al apuro? ¿La elección fue al apuro o me equivoco? No sabía cuál era la fecha de posesión del presidente una semana antes. ¿Eso es culpa del presidente? No se sabía cuándo se convocaba a elecciones, no se sabía cuáles eran las condiciones de esas elecciones. Existió el debate si la equidad de género en la papeleta se debía aplicar en esta, que no era una nueva elección, sino un término del mandato. Coincidirá conmigo en que la escogió al apuro. Fue una elección apresurada, no que nos apresuramos nosotros los ciudadanos o los candidatos, fue una elección con plazos que se cambiaban y eran cortos. ¿Y quién le recomendó al binomio? Fue una elección con plazos cortos, en la que se cambiaban los plazos y las reglas. ¿Hay boicot en la mesa chica del presidente contra otros funcionarios del gobierno que desentonen con su política? La vicepresidenta habló de que Iván Carmignani y Catherine Gate blindan al presidente. ¿Eso es cierto? Yo no estuve en la campaña, no creo que sea cierto. Yo me refiero a los hechos. En la campaña, la candidata a vicepresidenta hizo 3 declaraciones que son sumamente graves, nocivas no solamente a la campaña, sino a los derechos de la mujer, a la igualdad, a la justicia y al progreso. Entonces no tendremos vicepresidenta hasta 2025. La vicepresidenta tiene, y ha manifestado sus intereses, su conocimiento, en los temas de Israel. La acción de que vaya de embajadora a Israel fue conversada y yo pienso que lo cumplirá muy honradamente. Esas son las funciones que el presidente le asigna. Las funciones mías son de comunicación, las de cada ministro son específicas. ¿Cuál es la función de la vicepresidenta? Las que el presidente le otorga. En ese sentido, cuando aceptas un trabajo, aceptas las condiciones. Es que no le queda otra opción. ¿Cómo podemos resolver el conflicto entre Israel y Palestina? Yo tengo una diferencia muy de fondo contigo. Los grandes problemas del país que el gobierno tiene que atender son la violencia y la economía. En más noticias. Juez concedió traslado a Iván Espinel a un hospital de Manabí para garantizar su derecho a la salud. El exministro de Inclusión Económica y Social cumple una pena de 10 años por lavado de activos desde 2019 en el Centro de Rehabilitación número 4 de Guayaquil. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informó que, argumentando que se quiere garantizar el derecho a la salud, Juan Carlos Terán, juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias, dispuso el traslado del exministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel desde la cárcel regional de Guayas hacia una casa de salud privada de Manabí. El abogado Juan Carlos Terán Moreno,
juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el Cantón Guayaquil, ha dispuesto que la persona privada de la libertad José Iván sea trasladada desde el Centro de Rehabilitación Social, CRS, número 4 hacia la Casa de Salud Privada Hospital de Especialidades Santa Margarita del Cantón Portoviejo, Manabí, argumentando que en dicho establecimiento se garantizará su derecho a la salud, informó el SNAI. En su comunicado recordó que Espinel el pasado 1 de abril pretendió salir en libertad haciendo uso de las garantías jurisdiccionales que prevé el ordenamiento jurídico. El SNAI aseguró que dará cumplimiento con la disposición judicial y exhortó al Consejo de la Judicatura, CJ, a permanecer vigilante de las actuaciones de las y los jueces de garantías penitenciarias. Espinel fue sentenciado en 2019 a 10 años de cárcel por el delito de lavado de activos. En más noticias, última hora. Tribunal Constitucional de Perú ordena libertad inmediata para el expresidente Alberto Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario el año pasado. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la liberación del expresidente Alberto Fujimori, 1990 a 2000, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario el año pasado. Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, y el director del penal de Barbadillo, donde permanece recluido, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, reza un auto del TC. El tribunal se contrapone a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y menciona falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial. Este tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022, emitida en el caso de autos, apartándose de lo señalado en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Refiere el TC. Fujimori, quien se encuentra delicado de salud, cumple una condena de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. El diario peruano El Comercio refiere que Fujimori tiene otros casos por lo que todavía debe responder ante la justicia, entre esos el caso Pativilca, que se refiere al asesinato de 6 personas en manos del grupo paramilitar Colina. Otro caso es el de esterilizaciones forzadas que de acuerdo a Keiko Fujimori, hija del detenido y ex candidata presidencial, fue un plan de planificación familiar. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, se puso en práctica el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, 1996 a 2000, cuyo fin era aplicar la intervención quirúrgica como método anticonceptivo. Sin embargo, según la Fiscalía, más de 1000 mujeres fueron forzadas a someterse a dicho procedimiento sin su consentimiento o bajo desconocimiento de los efectos. En más noticias. La Comisión de Desarrollo Económico prevé tener listo este viernes el informe para primer debate de la Ley Económica Urgente. Se realizaron cambios. Así es, el tiempo apremia para el tratamiento que tiene que dar a la Ley Urgente en la Comisión de Desarrollo Económico. Por ello han previsto para este viernes ya tener listo el informe para primer debate y que pueda bajar al Pleno la próxima semana. Se han incorporado cambios luego de recibir las comparencias de varias autoridades. Una de ellas, por ejemplo, es la posibilidad que tendrá tanto las empresas como los ciudadanos en la devolución automática del IVA en materiales de construcción. Lo que no se ha definido, por ejemplo, es el monto, si será la devolución total del 12% o de qué porcentaje de este valor. Otro cambio también que se ha incorporado, por ejemplo, es que aquellas empresas que ya se beneficiaron una vez de la remisión de multas y de intereses con las deudas pendientes con el SRI ya no puedan hacerlo una vez más. El primer informe sobre la Ley de Eficiencia Económica enviada como urgente a la Asamblea estará lista esta misma semana, dice la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Lo más probable es que tengamos ya este viernes un informe pulido para la votación dentro de la comisión y la próxima semana ya el tratamiento en el Pleno del primer informe. En el segundo día de comparecencias a dicha mesa legislativa, llegó el ministro de Transporte Roberto Luque. Habló sobre lo que la Ley Económica Urgente propone para incentivar alianzas público-privadas para la construcción y mantenimiento de las carreteras del país, sistema vial que tiene al menos el 40% en mal estado, explicó. Tenemos una brecha de infraestructura enorme en infraestructura vial y no solo vial. La idea con la alianza público-privada es que a mediano y largo plazo puedan venir inversiones de calidad bajo un marco jurídico que haga que tengamos más oferentes por proyecto y que podamos en varios proyectos, en varias materias, sacar proyectos
con las inversiones que tenemos, con los fondos que tenemos ahora, no podemos hacerlo. Este martes los legisladores de esta mesa pulieron cambios que se harán al proyecto original. Por ejemplo, se plantea la posibilidad de la devolución del IVA a quienes compren materiales de construcción y también se mejora la propuesta para el pago de impuestos en el sector inmobiliario. El espíritu de la devolución del IVA es que le pueda el ciudadano de a pie, hombres, mujeres que quieran hacer una casa, que quieran invertir en materiales de construcción, que no tengan que pagar por ese IVA y que se fomente la construcción de más casas y de más infraestructura. La herramienta que hemos encontrado para que no se traslade ese precio al proveedor. Pero hay más cambios en tema de impuestos en el sector salud. Hemos planteado hoy el 100% de deducción de los gastos de enfermedades catastróficas, que es algo tremendamente importante. Asimismo, hemos pedido cambiar el mecanismo de la devolución del IVA a los materiales de construcción. Dentro del tratamiento a esta ley comparecieron también expertos en zonas francas y en alianzas público-privadas. Y bien, contarles que la mañana de este martes también el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfli, recibió la visita del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. En esta reunión, según lo que nos adelantó Saquicela, se trató cuáles serían las posibles reformas a leyes penales. En otro tema también hablaron de cómo tendrían que actuar los jueces y cómo se tendrían que dar reformas legales para suplir a la tabla de drogas que ya fue eliminada por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Escuchemos un extracto de su intervención. Por cuanto ya no existe esta tabla, hay dos soluciones. Una, de forma inmediata, podría ser una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, porque nosotros tenemos la atribución en caso de duda u oscuridad de la norma. Y dos, cómo no, pero eso es a más largo alcance, una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y para finalizar, nada más contarles también que en la mañana de este martes el Pleno de la Asamblea Nacional se reunió y a esta hora trata en segundo debate el proyecto de ley orgánica para seguridad privada. Entonces fue la primera ocasión que el primer mandatario Daniel Noboa presidió el cambio de guardia aquí en el Palacio de Carondelet. Lo hizo luego de una serie de reuniones, de visitas protocolarias con distintas autoridades. Por ejemplo, el primero en llegar fue el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Él a su salida aseguró que se había hablado de una serie de reformas legales, específicamente de garantías constitucionales. Dijo que se había abordado su uso respecto a los operadores de justicia. También aseguró que no se había abordado el tema del presupuesto, esto a pesar de que en septiembre ya se dio una sentencia en segunda instancia que ordenó que se transfiriera 256 millones de dólares para el sistema de justicia. Dijo que esto deberá abordarse directamente cuando sea el tiempo oportuno. Escuchemos lo que dijo el presidente. Profundas realidades que atraviesa el país, las necesidades en la justicia y una profunda reforma necesaria al sistema de la función judicial. Así también conversamos acerca de las garantías jurisdiccionales, el uso adecuado que tienen que hacer los jueces y los administradores de justicia. También acudieron al Palacio de Carondelet los vocales del Consejo Nacional Electoral. La única que habló a su ingreso fue la presidenta Diana Atamaín. Ella dijo que esta era una visita protocolar simplemente para augurar éxitos para este nuevo mandatario. Sin embargo, dijo que si el presidente lo consultaba, le iban a explicar todo lo que tenía que ver la forma técnica de aplicar la consulta popular. Escuchemos lo que dijo la presidenta. Nosotros queremos plantearle, explicarle cuál es la dinámica de una consulta popular. Si es que él nos consulta, igual tendríamos que explicarle la parte técnica, operativa, que es muy importante tener conocimiento antes de tomar decisiones. Toda la preocupación que todos los ecuatorianos tenemos, el tema presupuesto. Sí, presupuesto para una eventual... Para todo lo que significa el Consejo Nacional Electoral, deudas pendientes y una posible consulta popular. Y el próximo año se viene incluso un nuevo llamamiento ya a elecciones, incluso eso debería estar consagrado. Así es, ya en febrero nosotros nos declaramos en periodo electoral y eso significa ya tener un presupuesto, tener un plan operativo y bueno, tenemos que hablar esos temas con el Ejecutivo. Recordemos que respecto a este tema, el presidente de la República, Daniel Noboa, había ofrecido que en sus primeros 100 días iba a aplicar una consulta popular. En uno de los debates se había adelantado los temas, que era la acción de las Fuerzas Armadas frente a un ataque terrorista y también el uso de un sistema de jurados para los tipos penales de corrupción y crimen organizado. Recordemos además que si se quiere aplicar esta consulta popular en los primeros 100 días, es decir, a inicios de marzo, el presidente ya debería mandar estas consultas a la Corte Constitucional la próxima semana.